Vamos a dar inicio a este evento que representa un tópico trascendental para el Poder Judicial del Estado. Normalmente este recinto ha albergado muchos conferenciantes, muchas actividades jurídicas, académicas, sociales, políticas, pero hoy nos engalana algo especial. Hablar de el diálogo y propuestas para la impartición de justicia con perspectiva de género es un aspecto fundamental para lograr la paz y el equilibrio social. Por eso en esta ocasión nos complace en primer término pues contar con la presencia de tan distinguidos panelistas que de manera breve el programa se iniciará con una participación de 15 minutos de cada uno de los ponentes, donde nos hablarán de diversos tópicos relacionados con el ámbito de la cultura jurídica bajo el esquema de la problemática que se viene afrontando. Alguien nos hablará del derecho a la filiación, tan reconocido que no es otra cosa más que la demanda para el reconocimiento de paternidad, donde en muchos de los casos existen hijos expósitos o padres que se niegan a reconocerlos y que se requiere de una actividad judicial para realizarlos. ¿Qué mejor manera que a través de un juez que nos pueda decir sus experiencias profesionales al particular? Se hablará también de las pensiones alimenticias, cómo se gradúan, cuál es el mecanismo que se toma en consideración para decretarlas, quiénes son los que tienen derecho en su calidad de acreedores alimentarios. Se hablará sobre el interés superior de los menores, tomando en cuenta los diversos tratados internacionales, donde durante mucho tiempo sufrieron los grandes problemas los menores de edad que de alguna manera eran llevados a un tribunal para un juicio y en el que no tenían intervención alguna. Ahora, ya por tratados internacionales, decisiones de la Suprema Corte y criterios ya del propio Poder Judicial veracruzano, no interesa el problema del padre o de la madre, lo que interesa es el hijo, la mejor forma de coadyuvar para una adecuada educación, para sufragar sus gastos alimentarios y sobre todo para su subsistencia de vida. En ese contexto vamos a tener la oportunidad de participar con 6 panelistas que nos hablarán de diversos ámbitos relacionados con el aspecto jurídico, pero que generan verdaderamente inquietudes por las distintas ópticas que existan cuando se ha discutido tanto sobre la perspectiva de género. Ha sido uno de los temas de mayor trascendencia. Hace un rato, cuando hablaba yo con algunos periodistas, me preguntaban y me decían que no los derechos de las mujeres han sido iguales. Les digo, desde luego que no. Los derechos de las mujeres ha sido una lucha incesante durante los últimos años para lograr un verdadero equilibrio social. Bastaríamos que habláramos del aspecto democrático, donde pues tendrá 60 años a lo sumo que la mujer tiene una participación directa en la vida política de un país. Durante más de 500 años permaneció olvidada y en el rezago social. Y en ese orden de ideas, en el ámbito del derecho laboral, administrativo, civil, penal, etc., había sido siempre víctima y proclive a sufrir denostaciones, a sufrir afectación y tener pocos mecanismos de defensa. Cuando transitan los años y logramos de alguna manera obtener dividendos en la justicia en aras de la perspectiva de género, creo que vamos caminando por un buen sendero, creo que vamos por un fin correcto. Y qué mejor manera de demostrárselo a una sociedad cuando nos encontramos presentes aquí aproximadamente 200 personas de distintos sectores y todos ellos con un solo fin: analizar lo que es la justicia en la perspectiva de género. Cuando concurren notables magistrados que de alguna manera nos muestran su interés y la finalidad de seguir aportando sus conocimientos en aras de una verdadera impartición de justicia, vamos arando por el camino correcto. Está aquí presente la magistrada Yolanda Silvia Castañeda Palmeros, reconocida ampliamente por los diversos sectores sociales, por su capacidad jurídica, su notable experiencia, sus muchos años de servicio brindados al Poder Judicial y sobre todo los logros obtenidos, donde el año pasado tuvimos la oportunidad
de que pudiera recibir un premio a la ética por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro máximo tribunal federal. Muchas gracias, señor magistrado, y muchas gracias por el aplauso. Pero yo me pregunto, ¿por qué si tenemos tantas mujeres jueces, nada más se invita a 2 jueces muy connotados, muy conocedores, a quienes respeto mucho, pero que son del sexo masculino? ¿Por qué no se invitó a ninguna mujer? En una doble respuesta a su manifestación, queremos decirle que en primer término hemos venido trabajando con el Instituto Veracruzano de la Mujer, y esto no es más que el parteaguas de un programa amplio en el que desde luego participarán las jueces, todas las mujeres. En él debemos decirle que tenemos programadas mesas de trabajo, tenemos inquietudes sociales que queremos plasmar y llevar ante el Congreso del Estado para que se refleje en una positiva legislación, que no quede meramente en un acto de naturaleza política, sino tenga una trascendencia y acuda a la verdadera realidad social. Entonces, este es el inicio de algo que está por venir. Ojalá en la próxima se invite a mujeres jueces también. Sí, debemos decirle que está por aquí nuestra amiga Maricela, que forma parte inclusive del Instituto Veracruzano de la Mujer, representando al Poder Judicial. Perfecto. Entonces, bien, en ese contexto, pues se encuentra también nuestra amiga Irma Dinora Guevara, a quien me permití invitar. Y pues, quiero decirles que ha sido una luchadora social durante muchos años, que también forma parte de la Comisión de Perspectiva de Género en el ámbito de los tribunales contenciosos administrativos. En ese orden de ideas, pues también está por aquí la magistrada Concepción Flores Aviaga, amiga nuestra, y también hemos compartido diversas inquietudes. Y también, pues debemos destacar que se encuentra un magistrado, el magistrado Víctor Manuel César Rincón, director del Instituto de la Mujer. El Instituto de Capacitación, no podría ser, ¿verdad? Del Instituto de Capacitación, Formación y Especialización del Poder Judicial. Bien, se encuentra con nosotros, sería muy difícil enumerar a todos, tenemos pues varias diputadas que llevarán seguramente las inquietudes al Congreso, nuestra amiga Marta Mendoza Parisi, ex directora del Instituto Veracruzano. Se encuentran jueces, secretarios, representantes del sindicato del Poder Judicial y pues estudiantes de la Facultad de Derecho y muchísimas personalidades que sería muy difícil enunciar a cada una de ellas, pero que todas llevan un solo fin: comparecer en este lugar para adquirir nuevas ideas, nuevos conocimientos y ver realmente cómo se ve la justicia desde los distintos tópicos. Por esa razón, pues no podemos entretenernos más y es el momento de que demos inicio a esto. Decíamos que habrá una participación de 15 minutos para cada exponente sobre los distintos temas, y aborda el primero de ellos. Pues aquí hay una pequeña frase. Resulta que Rosario Castellanos en alguna ocasión escribe un libro que se llama Salomé y Judith, en el que dice algo muy sencillo. Simplemente dice: y fui educada para obedecer y sufrir en silencio. Mi madre, en vez de leche, me dio sometimiento. Eso es lo que pensaban las mujeres. Rosario Castellanos nace en 1925 en el Distrito Federal, pero reconocida especialmente como parte de Comitán, Chiapas. Entonces dice algo muy simple, dice: mi madre, en vez de leche, me dio sometimiento. Ese era el pensamiento de entonces. Por fortuna lo hemos venido superando paulatinamente, pero de forma positiva y próspera. Por ese motivo me permito presentar en primer término a la maestra Montserrat Díaz, quien, aparte de ser mi alumna de muchos años, una alumna aventajada, pues es una persona con una gran capacidad jurídica y sobre todo una inquietud y unos ideales que han permitido que la mujer logre la superación a través de ella y muchos de ustedes presentes. Ella es integrante
integrante del sistema estatal para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ella también ha formado parte de la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz en cuanto a la perspectiva de género. Pues forma parte de la red de defensoras de derechos humanos en México y Mesoamérica. Debo decirles, porque la conozco mucho tiempo, que no solamente conoce la problemática social, ha viajado por Europa, por distintos países y verdaderamente ha acumulado una serie de experiencias que nos muestran pues cuál es el camino en el que se debe seguir en ese contexto. Y bajo este orden de ideas, sin más preámbulo, pues le concedemos el uso de la palabra, donde ella abordará un tema que se denomina Marco Jurídico sobre Derechos Humanos de las Mujeres en los contextos internacional, nacional y estatal. Es usted el micrófono. Bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues en primer lugar, por supuesto, agradecer el hecho de que efectivamente desde el Poder Judicial se nos esté abriendo las puertas para abrir la posibilidad de una participación abierta desde la sociedad civil que va a permitir construir espacios democráticos para avanzar en la construcción de los derechos de las mujeres. Esto sin duda se enriquece mucho más porque estos diálogos en los que estamos participando tienen la gran posibilidad de estarse propiciando en un marco, además de la participación de la sociedad civil, en un marco interinstitucional. En este sentido, quiero manifestar que estamos propiciando la realización de estos diálogos desde el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, que está integrado precisamente por los tres poderes del Estado, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Ejecutivo representado por el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Y participamos ahí también mujeres que desde la sociedad civil pues tratamos de contribuir a la construcción de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, también está integrado en este sistema la Universidad Veracruzana, a través de la participación de académicas connotadas que tienen la posibilidad de estar trabajando también desde hace muchos años a favor de los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género. Quiero guiarme a través de algunas notas que traigo por aquí escritas para tratar de aprovechar el tiempo lo más posible, dado que solo tenemos 15 minutos para avanzar en esto. Bien, mencionaba yo que la democracia de una sociedad efectivamente puede ser valorada y reconocida en función de estas acciones participativas de ciudadanos y de ciudadanas, y mayormente, como ya lo cité, desde la posibilidad de una participación interinstitucional. Por ello celebramos obviamente la realización de este foro, para lograr avanzar en este que ha sido nuestro objetivo en este seminario, y analizar el acceso a la justicia para las mujeres y los derechos humanos en torno a un marco jurídico de sus derechos humanos. Si me hace favor de ir pasando a las diapositivas, por favor. La siguiente. Obviamente que esto significa sin duda transitar por un cambio de paradigmas, que yo quiero mencionar. Si le va dando, creo que va a ser difícil seguir las diapositivas, dado que está hasta allá atrás nuestro compañero que nos está apoyando en eso. Me parece que me voy a guiar mejor con lo que traigo por aquí. Muchas gracias. ¿Sí? Transitando entonces por una situación de reconocimiento de uno de los primeros paradigmas que desde mi punto de vista irrumpen en la época moderna, que se empieza a perfilar a finales o en la segunda mitad del siglo pasado, que es la dignidad de las personas. Y es ahí desde donde parte una concepción moderna de los derechos de los seres humanos, en este caso considerados en esa época solamente así como derechos del hombre. Finalmente, esta situación tiene que ir pasando por ese cambio de percepción en el entendimiento de que la dignidad de la persona
se tiene que ir reconociendo a partir de una posibilidad de igualdad, como un valor en el que se construyen estos derechos humanos. Quiero ubicar en el centro de mi participación esta idea: la igualdad como un concepto jurídico que ubica a las personas bajo las mismas posibilidades frente a la ley. Sin embargo, nada dista de ser más lejano de la realidad. La igualdad como principio relacional no se cumple y ha sido el reclamo desde las más diversas condiciones humanas, de tal forma que este principio se ha tenido que considerar para su garantía en la Constitución mexicana. En el 75, como ustedes saben, se declara la igualdad formal de la mujer y el hombre. Y en este nuevo siglo, ante la incapacidad de su cumplimiento material, se vuelve a considerar nuevamente y a incluir, pero ahora bajo una expresión que en el artículo 1 prohíbe precisamente su no cumplimiento. Y desde esta nueva visión constitucional queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, y por origen étnico o por el origen nacional, y principalmente en este caso quiero destacar la discriminación que es motivada por el género. Es interesante observar cómo a partir de un elemento negativo de la igualdad, la discriminación, se han creado nuevos conceptos, se han construido nuevas categorías epistémico-jurídicas, como es el derecho antidiscriminatorio, que en esencia es un camino hacia la igualdad. Esto representa un nuevo paradigma jurídico que importa destacar para un mejor entendimiento de las nuevas categorías dentro del marco jurídico de los derechos humanos de las mujeres. En este sentido, hay que iniciar por reconocer que sí hay una discriminación, o mejor dicho, una discriminación estructural de género, ya que esto indica que no se trata de ubicar la discriminación de manera individual, sino como una situación que permea la vida de las mujeres desde todas las estructuras económicas, sociales y culturales, dentro de las cuales desde luego se ubica la estructura del Estado a través de sus autoridades. Para la erradicación de la discriminación y sus consecuencias, entre las que se cuenta gravemente la violencia en contra de las mujeres, se debe de ubicar la igualdad como principio, partiendo de una cultura jurídica no tradicional que rebase el pensamiento jurídico clásico de la igualdad como un hecho y la ubique como un valor. Desafortunadamente, hoy por hoy, en la cultura jurídica liberal aún predominante, prevalece la conceptualización de un derecho presidido por la idea de igualdad de todos, considerando un mismo estatus para todas las personas. No importa que esa igualdad político-jurídica esté basada en un falso universalismo. Desde esta postura de idea liberal de la justicia como igualdad, se tienen leyes, pero sobre todo se aplican, pero desde todo se aplican sin diferenciar, bajo la presunción de una neutralidad estatal de intervención con base al concepto de igualdad constitucional. Ahora, vamos a decirlo, obligadamente rebasado bajo la concepción de los derechos humanos constitucionales, que incluye la aplicación de los tratados internacionales desde el control de convencialidad, lo que evidentemente incluye los principales tratados internacionales en la materia. Por tanto, necesariamente debe prevalecer un cambio en este paradigma jurídico, respecto al cual corresponde un derecho antidiscriminatorio. Hay que trascender el modelo clásico que parte de una sociedad en equilibrio, cuyas funciones del Estado eran hasta hace poco la creación de reglas generales y abstractas. Hay que modificar el modelo asumiendo esto desde la responsabilidad del derecho, en el sentido de que si se reconoce que hay discriminación, no hay respecto de la misma comportamientos inocentes o neutrales del derecho. Esta idea tiene una consecuencia clara del deber del derecho y la cultura jurídica
de establecer mecanismos e instrumentos para identificar y eliminar tratados o conductas discriminatorias, tanto a nivel técnico como político, en todo el sistema jurídico. Quisiera yo aquí destacar que dentro del marco de los derechos humanos, quiero destacar principalmente tres aspectos. En primer término, lo que ya se citaba hace un rato, que se refiere a la reforma constitucional de derechos humanos, porque es el marco desde donde debemos de considerar actualmente todos los derechos humanos que están tratados, que están ubicados en los tratados internacionales, en la materia. La reforma constitucional que fue publicada en el Diario de la Federación el 10 de junio del 2012, dice en su párrafo tercero: todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de las mujeres, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Ubiquemos en este caso para ello la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla Pacheco contra México, la cual estableció la obligación a cargo de todos los jueces mexicanos de aplicar, incluso de oficio, el control de convencionalidad. Esto, me voy a ubicar aquí en que es de relevancia, ya que alcanza la aplicabilidad total respecto a todos los tratados internacionales, como ya lo mencionaba. Muy bien. Ahora, si le da por favor para avanzar por los tiempos. Si bien es cierto aquí que los derechos humanos en términos generales fundamentales están, y los de las mujeres, están ubicados en los principales tratados de derechos humanos que están ubicados en el sistema universal, así como en el sistema americano, también es cierto que no se ha podido rebasar, como ya mencioné, la idea formal de la igualdad, que no solo está en los tratados, ya mencionaba que está en la Constitución mexicana. Es por ello que en el avance y en la lucha por los derechos humanos se ha buscado que sea considerada la igualdad respecto de los hombres y las mujeres como una posibilidad de igualdad material, como una posibilidad de igualdad sustantiva. En este caso aparece la primera posibilidad de atender esta situación, de avanzar en la igualdad de las mujeres a partir de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres. En la primera conferencia mundial sobre las mujeres, que fue aquí en México en 1975, se sentaron las bases precisamente para la creación de esta convención, la cual empezó a trabajarse, lográndose establecer hasta 1981, fecha en que también en el 81, y fue aceptada por nuestro Estado también en este mismo año. Es una convención que considera, además del aspecto jurídico, el social, antropológico y feminista para dar respuestas a los problemas de desigualdad de las mujeres. Obviamente busca modificar los patrones de conducta de los hombres y las mujeres para eliminar las prácticas basadas en una idea de superioridad o inferioridad en cualquiera de los sexos. De acuerdo a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos, todo lo que se encuentra definido en esta convención evidentemente forma parte ya de nuestros derechos constitucionales. Quisiera destacar que dentro de los aspectos más importantes que están en esta convención está la definición de discriminación, y que
en ella distingue perfectamente lo que se deberá considerar como discriminación en términos legales. Y a partir de esto, de eliminar la discriminación, se prohíbe, por tanto, toda distinción o exclusión, restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, con independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o civil, o en cualquier otra esfera. La importancia de esta definición radica en que no solamente por existir leyes que pretendan evidenciar jurídicamente que se debe de dar la igualdad, no solamente por ello se está dando. Esta definición de discriminación marca perfectamente que lo que deberá analizarse son los resultados, en este caso, de la aplicación de estas leyes. Si una ley al aplicarse provoca discriminación, provoca diferencia, provoca desigualdad, evidentemente se está discriminando a las mujeres. Y en ese sentido se deberá evaluar a los estados para efectivamente ver si las medidas o las políticas que se están realizando son las adecuadas para eliminar la discriminación. Por lo tanto, de esta convención aparecen 3 obligaciones fundamentales para los estados, ¿sí? La primera obligación es que se considera que los estados tienen la obligación de garantizar que no haya discriminación directa ni indirecta contra la mujer en las leyes, ni en el ámbito público ni en el privado, que la mujer está protegida contra la discriminación que puedan cometer autoridades públicas, los jueces, las organizaciones, las empresas o los particulares. Esto quiere decir que si una ley, a la hora de aplicarse, en lugar de mejorar las condiciones de las mujeres en términos de igualdad, está provocando discriminación, debe de ser eliminada o debe de ser no aplicada. La segunda obligación de los estados partes es mejorar la situación de facto de la mujer, adoptando las políticas y programas concretos y eficaces, parte de lo cual evidentemente estamos en este foro propiciando. Por último, los estados están obligados a hacer frente a las relaciones prevalecientes entre los géneros, a la persistencia de estereotipos basados en el género que afectan a la mujer, no solo mediante los actos individuales, sino también porque se reflejan en las leyes y las estructuras y las instituciones jurídicas y sociales. Por último, dentro de los aspectos del gran marco de los derechos humanos, porque hay muchos tratados internacionales, pero me estoy refiriendo solo a los más importantes, quiero mencionar la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Esta es un instrumento que compromete jurídicamente a los estados partes a erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esta es adoptada en Brasil el 9 de junio del 94 y es adoptada por el Senado de nuestro país en noviembre del 96, ratificada por México el 12 de noviembre de 1998 y publicada hasta 1999 en enero. Esta convención se acoge, por supuesto, a todas las declaraciones de derechos humanos, tanto universales como americanas, y reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales, y limita su goce y ejercicio. Además, de manera específica, reconoce la violencia en contra de la mujer como una manifestación de las relaciones de poder desiguales entre los hombres y las mujeres y declara que es una ofensa en contra de la dignidad humana. En esta convención se define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Además,
se especifican los derechos protegidos de la mujer, así como su derecho a una vida libre de violencia, en el ámbito público como en el privado. Dentro de los deberes de los estados está el de condenar todas las formas de violencia en contra de las mujeres y establecer políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Evidentemente, dentro de estas políticas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres están todas las acciones encaminadas desde los distintos ámbitos del poder público. Comentaba yo, el sistema estatal para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia es una expresión precisamente de las medidas y mecanismos que obligadamente el Estado mexicano debe de realizar y que en el Estado de Veracruz se concretan precisamente en este esfuerzo que se está realizando por parte de los tres poderes para avanzar en la construcción del acceso a la justicia de las mujeres desde el marco de los derechos humanos. En este caso, estamos realizando estas actividades desde el Poder Judicial precisamente para propiciar que en la administración e impartición de justicia los derechos humanos se impartan, las acciones que se realicen desde la impartición de justicia se realicen desde un marco ético de los derechos humanos. Quiero mencionar finalmente que toda esta modificación, estos cambios paradigmáticos, pues están propiciando en nuestra sociedad a veces inclusive un falso entendimiento. Hace un momento nos preguntaban o me preguntaban las periodistas respecto a la situación que se está dando, por ejemplo, ahorita en el caso de la liberación de uno de los acusados, en el caso de la muerte de la periodista Regina Martínez. Me pedían mi opinión en ese sentido y creo que precisamente cabe aquí como un ejemplo claro de lo que está sucediendo. Es evidente que este nuevo paradigma de los derechos humanos que se ha venido presentando y ubicando en el pensamiento y en el marco en el que se aplica la justicia desde el siglo pasado y que encuentra su concreción con la nueva reforma de los derechos humanos, está llevando a que muchos de los casos que se han conocido como el de ahora, el de Regina, pues sea una visión jurídica, sea una atención jurídica, tenga una percepción desde lo que marca ahora una aplicación de justicia desde el debido proceso que está enmarcado en los derechos humanos, y otra es la percepción de justicia que la sociedad espera y que muchas veces no está bajo el conocimiento de este cambio de paradigmas en donde efectivamente los derechos humanos deben prevalecer en todo caso en donde se deba impartir justicia. Entonces, por último, yo sí quiero mencionar que esta visión de ir modificando nuestro pensamiento y transitando, no solo en la sociedad como mencionaba, creo que hay que informar a la sociedad debidamente sobre todos estos cambios, pero que en la práctica jurídica de todos los servidores y funcionarios que participan tanto en la procuración como en impartición de justicia, realmente permee esta visión y que todos los casos que sean atendidos sean ubicados y tratados en el marco de los tratados internacionales, porque ahora finalmente bajo esta nueva concepción de convencionalidad pues se incurrirá en violaciones a los derechos humanos que inclusive estamos viendo que están siendo ya sancionadas, como lo pudimos observar precisamente en la sentencia que ha sido ejemplo en los últimos tiempos, que es la sentencia del campo algodonero, y que me parece que muchos de nosotros ya tenemos una noción clara de lo que esto representa. Yo por aquí me quedaría en este aspecto del marco de los derechos humanos para pues finalmente dar paso a conocer un tanto más de las problemáticas que se vienen enfrentando dentro del derecho familiar. Muchas gracias.